Bien, vamos a desarrollar un ejercicio para la guía de medidas de dispersión. El objetivo es aplicar medidas de dispersión en datos agrupados en tablas de frecuencia. Y aquí tenemos la guía, ¿cierto?, de cuarto medio. Ahora es tu turno, que deberían haberlo hecho, ¿cierto?, en su semana autónoma. Y dice así: número 1. La tabla siguiente muestra los resultados sobre una encuesta hecha a un grupo de 30 adolescentes respecto al número de teléfonos celulares que han tenido. Calcular la media aritmética, el coeficiente de variación. Bien, cuando nosotros tenemos datos, y tenemos en este caso como 30 datos, es conveniente a veces agruparlos en intervalos. Y esos intervalos tienen que estar en una tabla de frecuencia. ¿Ya? La variable, en este caso, es una variable de tipo discreta, número de celulares. Tengo un celular, dos celulares, 3, 4, 5, etc. Y está encasillada en los siguientes intervalos. Cuando se hizo la encuesta, los alumnos respondieron de la siguiente manera. 9 estudiantes o 9 adolescentes respondieron que tienen entre un celular y casi 3 celulares. O sea, han tenido 1 y 2 celulares. Porque este símbolo del intervalo, cuando le da el corchete a la espalda al número, significa que no lo considera, ¿ya? Que ese es el límite, pero no se considera dentro de la pregunta. Entonces los estudiantes respondieron que tenían 1 a 2 celulares. ¿Y cuántos estudiantes respondieron eso? 9. Este 9 está en la frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite un valor. Después tenemos que 12 estudiantes respondieron que tenían entre 3 hasta casi 5 celulares. O sea, no alcanzaron a tener 5, tienen 3 y 4 celulares. No pueden tener 3 y medio celulares, ¿cierto? Por eso la variable es discreta, son números enteros. Y finalmente, 9 estudiantes o adolescentes respondieron que tenían entre 5 y 7 celulares. Aquí sí se puede observar que el límite superior está encerrado con un corchete que atrapa el número, por lo tanto sí se considera ese valor. O sea, sí tuvieron 5 celulares o 6 celulares o hasta 7 celulares. ¿Ya? Eso es lo que nos muestra los resultados de la encuesta. Ahora, cuando uno tiene una encuesta como esta, quiere sacar algunos datos, inferir algunas cosas. Y por ejemplo, la primera medida que uno calcula es la media aritmética. Y la media aritmética es el promedio. Se simboliza con una X y una barra. Todos sabemos, ¿cierto?, que el promedio, cuando está en datos que no están agrupados en tabla, por ejemplo, sus notas de enseñanza media, usted tiene 3, 4, 5, son pocos los datos, solamente se suman y se dividen en el total. Pero aquí no tenemos 5 ni 6, sino que tenemos 30 datos, porque son 30 personas las que contestaron. ¿Ya? Eso se puede obtener aquí en la frecuencia. Y ese dato se va a llamar n y va a valer 30. ¿Por qué? Porque 9 más 12 más 9 son 30. 30 adolescentes contestaron a la encuesta que les preguntaba cuántos celulares ellos han tenido. ¿Ya? Entonces vamos a calcular la media aritmética o promedio. Y para calcular la media aritmética o promedio tenemos que usar la siguiente formulita, que dice que la media aritmética es igual a la sumatoria de las marcas de clase multiplicadas con su frecuencia, y todo eso se divide en el total de datos. ¿Ya? ¿Quién es la marca de clase? Este valor que se encuentra en esta columna se representa con el símbolo X sub i. Pero ¿qué es la marca de clase? Es el número que va a representar a este intervalo. Como no sabemos si tuvieron en realidad un celular o tuvieron 2, ¿ya? Tenemos que buscar un número que represente ese intervalo. Y ese se llama marca de clase. Y no es más que el número que se encuentra en el medio de este intervalo, entre el límite inferior y el límite superior, entre el 1 y el 3. Esa es la marca de clase. Va a estar el 2. ¿Ya? Entre el 3 y el 5 va a estar el 4. Entre el 5 y el 7 va a estar el 6. Esa es la marca de clase. Ese valor que se encuentra en esa columna es el número que está en el medio de ese intervalo. Si usted no le es fácil encontrar el número que está en el medio, puede usar la siguiente manera. Se toma el límite inferior, que en este caso, por ejemplo, es 5, estoy hablando del último intervalo,
se toma el límite superior, que es el 7, se suman y ese resultado se divide en 2 para encontrar el número que está en el medio. Entonces, 5 más 7 son 12, 12 dividido en 2 van a ser 6. El número que representa ese intervalo que está en el medio, ¿cierto? Va a ser el 6. Y esa es la marca de clase, ¿ya? Si es que uno no se diera cuenta que el número está en el medio. Bien, ya que tenemos las marcas de clase, ahora vamos a desarrollar esta parte de la fórmula para calcular la media aritmética, que dice: sume todas las multiplicaciones entre la marca de clase y su frecuencia respectiva. ¿Ya? Eso significa esa sume. ¿Ya? ¿Y qué voy a sumar? La multiplicación de la marca de clase con su frecuencia. La marca de clase es 2 y su frecuencia es 9. Así que voy a multiplicar, ahí dice marca de clase por frecuencia. 2 por 9, eso me va a dar 18. Después, en la otra celda, vuelvo a multiplicar la otra marca de clase, que es 4, con su frecuencia respectiva. O sea, 4 por 12. Eso va a ser 48. Y finalmente tengo la última marca de clase, que es 6, y se multiplica con su frecuencia respectiva, que es 9, por lo tanto me da 54. ¿Qué se hace después con estas multiplicaciones? Con estas multiplicaciones, lo que uno tiene que hacer es sumar sus resultados. ¿Ya? Entonces voy a sumar el primer resultado, que es 2 por 9, 18. Voy a sumar el segundo resultado, que es 48. Y el tercer resultado, que es 54. ¿Ya? Y eso lo voy a anotar aquí abajo. Y va a dar un total de 120. Entonces, para calcular la media aritmética, el número que va a representar a esta encuesta, el estandarte que va a llevar, ¿cierto?, la bandera de cuántos celulares más o menos tienen los adolescentes, es el promedio. Y se calcula con la sumatoria de las multiplicaciones entre la marca de clase y la frecuencia. La sumatoria nos dio 120 y eso tenemos que dividirlo en el total de encuestados, que son 30. Por lo tanto, me va a quedar 120 dividido en 30. Se puede simplificar aquí, me queda 12 dividido en 3 y eso es 4. Entonces, el promedio de celulares por adolescente es de 4. 4 celulares en promedio han tenido estos adolescentes que respondieron esta encuesta, estos 30 adolescentes. Ahora, esa media aritmética es un número que representa a esta encuesta. Pero lo importante también es saber si ese número realmente se acomoda o se ajusta a esta encuesta, ¿ya? Es decir, si los datos no están o están alejados de ese promedio, ¿ya? Si los datos están muy alejados de ese promedio, significa que ese promedio no es tan verídico, no representa tan bien a la encuesta. Mientras tanto, que si los datos están cercanos al promedio 4, sí podríamos decir que es un número que representa a esta encuesta. ¿Ya? Entonces ahí calculamos el promedio o media aritmética. ¿Cómo se calcula? A cada intervalo se le obtiene la marca de clase, que es el número que está en el medio. Entre el 1 y el 3 está el 2, entre el 3 y el 5 está el 4, entre el 5 y el 7 está el 6. Después, cada marca de clase se multiplica con su frecuencia. 2 por 9, 18, 4 por 12, 48, 6 por 9, 54. Se suman esos resultados, la sumatoria de las marcas de clase con la frecuencia, ahí está, 120, y se divide en el total de datos, que es 30. Al dividir 120 en 30 nos da 4, por lo tanto el promedio de celulares por adolescente es de 4 celulares. ¿Ya? Esa es nuestra primera medida, que va a representar entonces a esta encuesta que se le ha hecho a 30 estudiantes. Ahora, como queremos ver si ese promedio, esa media aritmética realmente representa a esta encuesta, vamos a anotar aquí, el promedio es de
4 celulares. Ahora vamos a utilizar las medidas de dispersión. Y las medidas de dispersión me van a decir si los datos están muy lejanos de este promedio. Por lo tanto, la muestra no sería tan homogénea, sería heterogénea, sería dispersa y este promedio no sería tan representativo. En cambio, si las medidas de dispersión me dicen que los datos están muy cercanos a este promedio, vamos a decir que la muestra es homogénea y que el promedio sí representa a esta muestra o a esta encuesta. ¿Ya? Para eso vamos a utilizar las medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Son tres: la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Ya. Aquí la pregunta nos dice: encuentre la media aritmética, ya la encontramos, son 4 celulares aproximadamente por adolescente. Y ahora encontremos el coeficiente de variación. Este nos va a dar un porcentaje y nos va a decir los datos están alejados, no sé, 50% del promedio, o los datos están alejados 10% del promedio. Si los datos están muy alejados, el porcentaje va a ser muy alto, la muestra va a ser dispersa, por lo tanto ese promedio no va a ser tan representativo. Si este porcentaje del coeficiente de variación es pequeño, significa que la muestra es homogénea, es compacta, por lo tanto sí ese promedio representa a esos datos. ¿Ya? Pero para calcular el coeficiente de variación tenemos primero que calcular la desviación estándar. Pero para calcular la desviación estándar tenemos que calcular primero la varianza. ¿Ya? Así es que esa es la primera medida de dispersión que vamos a calcular, la varianza. Y la varianza dice que es la sumatoria de las marcas de clase menos su promedio al cuadrado multiplicado por su frecuencia, y toda esa sumatoria se va a dividir en el total de datos. Suena complejo, pero para eso, a esta tabla que aparece en la guía, usted le tiene que anexar, tiene que construir, adicionar estas dos columnas, ¿ya? En donde está en la primera columna la marca de clase menos el promedio al cuadrado, la marca de clase menos el promedio al cuadrado, y después ya aparece todo el numerador, ¿cierto? La marca de clase menos el promedio al cuadrado, multiplicado por la frecuencia que le corresponde. ¿Ya? Nosotros ya sabemos cuánto vale el promedio. El promedio vale 4. Entonces lo que nos dice esta columna es que tenemos que tomar nuestra marca de clase de nuestro primer intervalo, que es 2. La marca de clase del primer intervalo es 2. Se resta con la media aritmética, que es 4, y se eleva al cuadrado. ¿Ya? Por supuesto hay que obtener un resultado. 2 menos 4 me va a dar menos 2, pero menos 2 al cuadrado va a ser 4 positivo. Y se escribe el resultado. Después, la siguiente marca de clase es 4. Nuevamente hay que restarla con la media aritmética, que también es 4. Se eleva al cuadrado y eso me va a dar 4 menos 4, 0. Y 0 al cuadrado es 0 por 0, así es que el resultado es 0. Y finalmente, la última marca de clase, que es 6, y hay que restarla nuevamente con la media aritmética, que es 4, y eso me va a dar 2, pero al cuadrado vamos a obtener 4. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestros resultados, ¿cierto?, de la resta o la diferencia entre cada marca de clase y el promedio elevado a 2. Ahora, si usted se da cuenta, este paréntesis es el mismo que está aquí, es exactamente el mismo, y nosotros ya sabemos cuánto vale. Este paréntesis nos dio un valor 4, así es que anotamos que eso vale 4. El segundo paréntesis, nuevamente, ahora nos dio 0 y el último nos dio 4. El valor de este desarrollo es el mismo que está aquí. Si esto dio 4, esto también va a dar 4. Si esto dio 0, esto también va a dar 0. Entonces lo único que resta por hacer es multiplicar este valor por la frecuencia que le corresponde. La frecuencia que le corresponde en esta fila es el 9, la frecuencia que le corresponde en esta fila es el 12 y finalmente la frecuencia que le corresponde en esta fila es el 9 nuevamente. Calculamos, 4 por 9 son 36, 0 por 12 es 0 y 4 por 9 son
36. Se suman, porque la varianza dice que es la sumatoria de las marcas de clase menos el promedio al cuadrado multiplicado por la frecuencia. O sea, todo esto, todo eso que está aquí, debe sumarse el 36 más el 0 más el 36, y eso va a dar 72. ¿Ya? Entonces, para obtener el valor de la varianza, lo que tenemos que hacer es escribir el valor de esta sumatoria, el valor de todo esto que se sumó, que nos dio 72. ¿Ya? Este 72 es el que aparece de aquí. Ahí. Sume todo eso, ¿cuánto nos dio? 72. Y hay que dividirlo en n. ¿Quién es n? Nuevamente el total de encuestado, el total de datos, que son 30. Al dividir 72 en 30, vamos a obtener 2,4. Por lo tanto, la varianza nos dice que hay 2,4 celulares, pero al cuadrado. ¿Ya? Esa es la distancia que está los datos con respecto al promedio. 2,4 celulares al cuadrado. Pero nosotros no podemos entender celulares al cuadrado. Nosotros necesitamos saber nomás qué distancia hay entre celulares del promedio, no celulares al cuadrado. Entonces, por eso que a esta varianza se le calcula la raíz cuadrada. Y cuando se le calcula la raíz cuadrada de la varianza, obtenemos la desviación estándar. Y lo que hace la desviación estándar es ahora dejar la unidad no al cuadrado. ¿Ya? Entonces, para obtener la desviación estándar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular la raíz cuadrada de la varianza. Pero la varianza nos dio 2,4. Así es que la raíz cuadrada de 2,4, por supuesto, esto se hace con calculadora. Y nos va a dar un valor aproximado de 1,5. ¿Por qué digo aproximado? Porque el valor de la raíz cuadrada de 2,4 es un número decimal infinito no periódico, irracional, entonces tenemos que tomar una aproximación. Bien, ya tenemos la varianza, tenemos la desviación estándar. ¿Y qué dice la desviación estándar? Dice que los datos están alojados en 1,5 unidades del promedio, en 1,5 celulares del promedio. Ya, eso se entiende un poquito más. Pero para entenderlo aún mejor, tenemos que calcular el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación, ¿qué es lo que dice? El coeficiente de variación es la comparación a través de la división de ¿quién? Del resultado de la desviación estándar, que es aproximadamente 1,5. Eso hay que dividirlo en la media aritmética, que es 4, y hay que multiplicarlo por 100 para que nos dé un valor representado como porcentaje. Al dividir 1,5 en 4 y multiplicarlo por 100, nos va a resultar que el coeficiente de variación es 37,5%. O sea, los datos de esta encuesta están alejados un 37,5% de su media aritmética o de su promedio. Ahora, como solamente es una encuesta de un grupo de 30 adolescentes, no la podemos comparar con otro grupo, vamos a tener que decir de manera subjetiva si es que ese porcentaje 37,5 es mucho, en el sentido de que los datos están muy alejados si obtenemos 37,5%, o quizás no están tan alejados, ¿ya? Pero a ciencia cierta, lo que se responde es que los datos de la encuesta están alejados un 37,5% de la media aritmética, que es 4, ¿ya? Y podríamos decir entonces que la media aritmética sí representa en cierta medida a esta muestra. ¿Qué nos gustaría? Nos gustaría que este coeficiente de variación sea un porcentaje mucho menor, 10%, 9%, 5%, ¿ya? Y ahí sí vamos a estar seguros de que ese promedio sí realmente representa a los datos de esta encuesta, ¿ya? Pero ahí está un ejercicio tipo donde uno aplica las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, nos sirven para poder intuir, no para intuir, sino que para decir si es que los datos de alguna encuesta, de alguna muestra, son dispersos, heterogéneos
o son más compactos, homogéneos, ¿ya? ¿Por qué? Porque así vamos a tener un respaldo con nuestra media aritmética. En este caso, obtuvimos que el coeficiente de variación es un porcentaje no muy grande, por lo tanto podríamos decir que este promedio sí representa en cierta medida a la muestra. Eso es, medidas de dispersión para datos agrupados en tabla de frecuencia.